Bienvenidos a la 51 Píldora Solidaria Educación en Familia. Hoy nos acompaña el doctor Joaquín Dosil en España. Buenas tardes y buenos días también a todas las personas que nos acompañan desde América. El doctor Joaquín Dosil es licenciado en Psicología y Psicopedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene un máster en asesoramiento y orientación y otro máster en Psicología del Deporte. Es profesor doctor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo. Aparte de su parte docente, tiene otra actividad muy vinculada a esta universidad y también a la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, donde es presidente y también es director de la Escuela Iberoamericana de Coaching. Ha publicado más de 18 libros y ha participado en más de 75 artículos en revistas internacionales y es muy conocido en España y también en toda Iberoamérica por su dedicación al trabajo con deportistas de élite y con equipos. En concreto, en la actualidad trabaja con el equipo de la primera división de fútbol en España, del Celta de Vigo. Ha trabajado también con el Deportivo de La Coruña y yo que tengo la suerte de ser compañero suyo en la Universidad de Vigo y compartir alguna materia con él, pues sus alumnos siempre disfrutan mucho de sus clases y estoy seguro que hoy también disfrutaremos de esta píldora solidaria. Muchas gracias y ya les dejo con el doctor Joaquín Dosil. Buenas tardes, buenos días a todos los participantes en esta píldora solidaria. Gracias por la presentación a Rubén Domínguez como coordinador y dar la enhorabuena por la iniciativa, tanto a Familias Mundi como a la Universidad Liverpoaré, puesto que en tiempos de pandemia, en tiempos tan complicados a nivel mundial, es fantástico poder disfrutar cada día o cada semana en este caso de píldoras que nos vienen a llenar ese espacio que nos está restando, nos está quitando poco a poco la pandemia. De todas formas sabemos que va a pasar, esta pandemia va a pasar y desde luego queremos hacernos más fuertes y hacernos más fuertes con conocimientos. Y es por ello que con mucho gusto tengo el placer de presentarles esta ponencia breve de 15 minutos aproximadamente sobre el título que ven en pantalla, aprovechando la comunicación para facilitar la atención. Entiendo que todo el mundo que nos está escuchando es apasionado de la educación y por lo tanto comparte enormemente estos dos conceptos. Por un lado, la importancia que tiene la comunicación en el ámbito de la educación y por otro lado, que la atención de los alumnos es materia frágil, es una materia complicada y que a través de la comunicación podemos tener una mayor posibilidad de llegar mucho mejor a nuestros alumnos. Por lo tanto, es lo que buscamos con esta ponencia, que queden muy claros algunos conceptos que son claves para la comunicación en el aula y, sobre todo, cómo incidir en la atención de los alumnos. Es por ello que debemos comenzar con las bases de la comunicación. Todo el mundo conoce que cuando hay un proceso de comunicación, normalmente hay un emisor y un receptor, excepto cuando hablamos con nosotros mismos, que se llama el autohabla, el self-talking. Cuando tenemos un emisor y un receptor, puede ser un cara a cara, donde hay un profesor con un alumno, un profesor con un padre, o puede ser el aula, es decir, donde hay un profesor con varios alumnos que están compartiendo conocimientos. Normalmente ese emisor tiene un concepto, tiene unos conocimientos que quiere compartir, que quiere trasladar a los alumnos y ellos como receptores lo que tienen que hacer es, a través del canal de comunicación verbal y no verbal que está utilizando el profesor, pues tienen que intentar descodificar el mensaje que les está intentando transmitir. Si lo descodifican de una manera apropiada, el feedback verbal y no verbal que dan los alumnos es que lo están entendiendo. En cambio, cuando no son capaces de decodificarlo, pues ese feedback verbal y no verbal es que no comprenden o no están entendiendo qué quiere trasladar el profesor. Esto ocurre muchas veces en el ámbito educativo y por eso es trascendental partir de estas bases de la comunicación, donde tenemos que tener muy claro que el emisor tiene, en este caso, conocimientos y que para trasladarlos al receptor muchas veces tiene que adaptarlos a través de la entonación, a través del ritmo de la velocidad, del volumen que utiliza y a través de la comunicación verbal y no verbal y sobre todo por los conocimientos previos que tengan los alumnos.
si los alumnos tienen conocimientos previos suficientes para poder sumar, adquirir un nuevo conocimiento, será mucho más sencillo. Sobre todo si viene acompañado de una buena comunicación verbal y no verbal y sobre todo endulzada con la entonación, el ritmo, la velocidad, el uso de pausas, el volumen que se está empleando. Por eso es fundamental siempre partir del emisor-receptor, donde no solo el importante es el emisor, sino también el receptor. Ambos son realmente importantes. Cuando hablamos de la comunicación, es importantísimo saber que está la comunicación no verbal. Hay que darle muchísima importancia. Hay estudios que hablan del 75-80% de todo lo que transmitimos es comunicación no verbal. Es decir, todos los gestos que utilizamos, tanto a nivel facial como a nivel de empleo de manos, de las piernas, del tronco. Es decir, tenemos que cuidar la comunicación no verbal. Sabemos que el feedback es también muy importante para conseguir información constantemente de los alumnos. Eso es fundamental. Muchas veces el docente solo tiene la idea de transmitir, transmitir, transmitir y tiene que darse cuenta que es fundamental entender a través del feedback que te dan los alumnos si lo están comprendiendo, si esa información les está llegando. Es bueno de vez en cuando recapitular. El docente recapitula cuando después de transmitir una serie de conceptos hay un concepto que es más importante o hay algo que engloba. Esto sirve, lo de recapitular, para que el alumno tenga muy claro aquello que es importante y aquello que realmente tiene que quedarse con él. Los silencios, las pausas, también es fundamental entrenarlas. Las pausas se pueden entrenar. En el discurso puedes tener un discurso muy sosegado, puedes tener un discurso más rápido, pero utilizar silencios, utilizar pausas es fundamental. Muchas veces tenemos personas con muletillas. El vale, el son muletillas clásicas típicas que se producen por no confiar en los silencios. El silencio, bien utilizado, es un arma potente para atraer la atención de los alumnos. Las preguntas es otro de los elementos fundamentales cuando estamos hablando de comunicación. Es fundamental que interioricemos como docentes que los alumnos, cuando se les pregunta, tienen una mayor gana de responder, tienen una mayor gana de que ese reto que le estás planteando con la pregunta sea resuelto y de esta manera que reciban ese refuerzo necesario cuando se está intentando responder. Por eso las preguntas bien planteadas ayudan a que el alumno reflexione, que el alumno crezca y sobre todo que esté mucho más atento. De todas formas, cuando hablamos de estos conceptos que son básicos en la comunicación, tenemos que tener muy en cuenta que cada alumno es diferente, que cada aula es diferente y sobre todo que no debemos abusar del uso de las preguntas o de otras estrategias que sirvan para captar la atención. Las preguntas bien planteadas con temas que son significativos para los alumnos son preguntas que van a hacer que estén mucho más atentos. Y no hay que olvidarse nunca, nunca, nunca de la escucha. Los docentes tienen que ser excelentes en la escucha activa y empática, no solo afirmando, confirmando que entienden lo que los alumnos le están diciendo, sino también entendiéndolos, poniéndose en la piel de ellos, esa escucha donde realmente sientes lo que está sintiendo el alumno. Esa es un arma que muchas veces queda olvidada, queda trasladada a un segundo plano en el ámbito de la docencia y es fundamental que el alumno no solo se sienta escuchado, sino también comprendido. Fundamental para que crezcan los alumnos y sobre todo en el capítulo que nos está en estos momentos ocupando, que tengan atención en lo que estamos diciendo. ¿Cómo se puede entrenar la comunicación no verbal? Pues tenemos ejemplos de nuestros ancestros, incluso las primeras imágenes que tenemos del cine es del cine mudo y Charles Chaplin ha sido uno de los personajes, de los protagonistas de la comunicación no verbal. Los gestos, las miradas, el cómo emplear el cuerpo, cada uno de los músculos de nuestro cuerpo para poder transmitir de esta manera, tenemos una oportunidad de oro para que día a día los alumnos tengan una congruencia entre lo que comunican verbalmente y lo que comunican no verbalmente. Es por ello que debemos entrenarlo y tenemos que ser conscientes como docentes que se puede entrenar en el día a día la comunicación no verbal, que el alumno entienda mucho mejor sus emociones, que entienda cómo se deben transmitir y que vaya probando, que vaya practicando diferentes maneras de expresarse. Sin hablar, pues puede expresar muchísimo. Y sabemos que siempre estamos comunicando. Desde que entramos en el aula, si nos sentamos en nuestra silla, en nuestra mesa, si vamos a la pizarra, si llamamos a un alumno, estamos comunicando verbalmente, pero también en nuestros gestos estamos comunicando no verbalmente. Es decir, estamos constantemente comunicando, el alumno lo está captando y tenemos que enseñarle a que el alumno
también aprenda que siempre comunica y que puede comunicar mucho mejor. Esto es fundamental, por lo tanto, cuando hablamos de las bases de la comunicación, ese emisor, ese receptor, esas claves que acabamos de dar, y hay una serie de conceptos que siempre los docentes tenemos que tener presentes. La adaptación, el contexto, el momento, la empatía, el impacto, la escucha activa, la naturalidad y la emoción, para tener más bien una comunicación asertiva, una comunicación donde tú le puedas decir cualquier cosa al alumno, cualquier cosa a otra persona, sin que se sienta mal esa persona. La comunicación asertiva, la comunicación persuasiva, la comunicación con mayúsculas, a grandes rasgos, es lo que nos debe diferenciar para que esos conceptos, esos conocimientos que tenemos tan claros, lleguen mucho mejor a los alumnos y que realmente, además de aprender el conocimiento en sí, aprenda también la parte que tiene que ver con cómo comunicarse en sociedad. Porque algo fundamental en la educación, y no solo en la educación infantil, sino también en primaria, en secundaria, bachillerato, incluso en la universidad, es que el alumno tiene que aprender a trasladar sus ideas, sus reflexiones, a comunicarse oralmente, verbalmente, no verbalmente, a través del paralenguaje, con sus iguales, con grupos, y de esta manera que tenga una mayor capacidad para adaptarse a la sociedad. Por ello, la comunicación dentro de la comunicación, el término de adaptación es fundamental. Capacidad de adaptarse a cualquier persona, a cualquier contexto, a cualquier alumno. Incluso dentro de un aula, uno de los grandes retos que tenemos los docentes es que año tras año vienen grupos diferentes, niños diferentes, aunque sean del mismo grupo etario, y hay que adaptarse a ese grupo, porque van cambiando a nivel cultural, a nivel de lo que nos ofrecen las redes sociales, los medios de comunicación, van cambiando los intereses, van cambiando aquellos temas que deben realmente ser significativos para los alumnos. Y es por ello que hay que adaptarse a los temas, a las personas y a los grupos. El contexto es fundamental, debemos controlar muy bien el contexto del aula es nuestro contexto, debemos hacerlo nuestro, debemos saber dónde comunicar cada mensaje. Desde un buenos días tan importante por la mañana hasta cuando tenemos que dar un concepto que es clave en esa etapa formativa, eso es fundamental tenerlo muy en cuenta. El contexto es clave también en comunicación. El momento en el que se comunica, decir las cosas en tiempo y forma, en el momento apropiado, en el momento que sea el necesario y el apropiado para ese alumno. Con empatía, siempre hay que trasladar el mensaje al alumno con empatía, siendo muy empático. Hay personas que son muy empáticas, que se ponen en la piel del otro, en los zapatos del otro, y de esa manera comunican mucho mejor. Si entiendes mejor a la otra persona, comunicarás mejor con esa persona. Impactando siempre. Los mensajes tienen que tener una carga de impacto importante, una carga de impacto y una carga de impacto creativa. Normalmente el profesor tiene que ser creativo, tiene que impactar. Se puede impactar con la comunicación verbal y no verbal, subiendo el tono de voz. Se puede impactar con un gesto determinado, pero también se puede impactar con el propio mensaje, con el propio contenido. Los impactos hacen que el interés del alumno sea mucho mayor. Si impactamos, tenemos agarrada la atención del alumno y eso es fundamental. Siempre con una escucha activa, como decíamos, escucha activa y empática, escuchando activamente. Si el alumno se siente escuchado, va a atender mucho más a lo que tú le quieres decir. Con mucha naturalidad, fundamental la naturalidad. Siempre que hablamos de los grandes oradores a nivel mundial, grandes presentadores de televisión, son personas muy naturales, naturalidad. Cuando alguien comunica desde la naturalidad, tiene mucho ganado. Y sobre todo si comunica, por último, desde la emoción. Hay que trasladar mensajes desde el corazón, desde la emoción. Es fundamental que los alumnos entiendan que ese profesor tiene pasión y lo muestra esa pasión. Muestra esa pasión con su mensaje. Cuando le traslada las cosas con pasión, con emoción, realmente el alumno atiende mucho más y sobre todo capta mucho mejor ese mensaje. Estos son los elementos fundamentales para tener una comunicación realmente eficaz, efectiva y una comunicación asertiva con nuestros alumnos. Hay muchas estrategias para mejorar la comunicación. Aquí le traslado 3 muy sencillas que pueden utilizar. Grabar alguna clase. Muchas veces nos da miedo vernos a nosotros mismos, pero les animo, les invito a que graben una clase, que puedan verse, que puedan ser autocríticos y mejorar, siempre desde la perspectiva de mejorar. Hacen una tabla de 0 a 10 con diferentes parámetros para medir con objetividad. Lo ven esa clase y verán dónde pueden mejorar y de esta manera eso es importante de cara
a su mejor comunicación. Utilizar como modelo el estilo de comunicación de otros profesores. Hay muchas conferencias por internet, hay muchos profesores que han grabado clases y hay muchos estilos de comunicación. Hay tantos estilos de comunicación como profesores. Por lo tanto, tenemos que buscar nuestro estilo propio de comunicación. Y nuestro estilo propio de comunicación puede estar, lógicamente, integrado por otros estilos. Aunque tengamos el nuestro propio, integremos aspectos que funcionan bien en otros compañeros. Y una tercera estrategia muy sencilla también, que todos seguramente en alguna ocasión lo han empleado, es el empleo del role-playing. Emplear role-playing. El role-playing sirve para tener seguridad, para probar, para entrenar. Pueden probar con un grupo de amigos, con familiares, y que sirva para ver ese estilo que acabamos de nombrar en diferentes situaciones, con diferentes mensajes. Esto es lo que trabajamos en el ámbito de la política, en el ámbito empresarial y con colegas docentes que quieren mejorar. Hacer el role-playing para que realmente asimilen esas estrategias de comunicación y les sirva para llegar mucho mejor con su mensaje. Y ya para acabar, 10 pautas básicas para la comunicación eficaz, para comunicar de forma eficaz. Primero, favorecer la comunicación. Hay que favorecer los espacios de comunicación. Recuerden que la comunicación debe ser interactiva, debe ser bidireccional y hay que ir huyendo poco a poco de esa estructura tradicional de unidireccionalidad, donde el profesor tiene todas las verdades, todos los conocimientos y el alumno lo único que hace es copiar y escuchar. Tenemos que buscar que el alumno interaccione, que el alumno sea activo en la construcción de su conocimiento y por ello favorecer la comunicación y los espacios de comunicación. Tener una escucha activa, como decíamos, es fundamental para que el alumno se sienta escuchado y de esta manera pues tenga más ganas de atender en todo lo que le decimos. Igual que tener la empatía y actuando con asertividad, con una comunicación asertiva. Preparar el discurso, tener las ideas muy claras. No hace falta el reproducir todo el conocimiento que has estudiado previamente, pero sí que prepara el discurso. Ahí normalmente recomendamos utilizar ideas fuerza de tu discurso, que sean 3 ideas, 5 ideas, que sean ideas muy claras, ideas principales e ideas secundarias que sirvan para tener una estructura y con esa estructura del mensaje poder llegar mucho mejor. Cuando hay orden en la estructura, eso llega mucho mejor al alumno y capta mucho mejor la atención del alumno. Con mensajes que sean claros y directos. Es fundamental intentar sintetizar con mensajes que sean claros, directos y con ese impacto que decíamos anteriormente. Mensajes que sean claros y directos, con mucha coherencia entre lo que se va diciendo verbalmente y no verbalmente, en cómo hablo, en la forma en la que hablo, en cómo estoy pronunciando, en cómo estoy desarrollando cada frase, con los gestos, con las miradas. Esto es fundamental en esa coherencia verbal y no verbal. Controlando la imagen. Es muy importante la imagen del profesor. La imagen se crea desde el primer momento que entra por la puerta de un aula un profesor. Por lo tanto, es fundamental controlar la imagen. Eso es clave de cara a la comunicación, puesto que, como hemos dicho, siempre estamos comunicando. Ser natural, que eso es una de las pautas básicas. Y, por último, negociar antes que imponer. La negociación es comunicación en estado puro. Antes de imponer, antes de ser unidireccional, es bueno buscar esa bidireccionalidad que permita que el alumno esté mucho más implicado. Y ya vamos a cerrar esta ponencia con unas pautas básicas sobre la atención en línea en lo que veníamos desarrollando en cuanto a la comunicación. Simplemente tener muy claro que la atención del alumno es frágil y como materia frágil tenemos que trabajar desde estrategias que pueden desarrollarse desde la comunicación. Hay una curva de atención en el aula, normalmente dicen que clases de más de 45 minutos es una aberración, incluso autores dicen que las clases deberían ser de 15-20 minutos con pequeñas pausas, de 3, de 4, de 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay momentos de activación y momentos de relajación, hay una curva. Por lo tanto, tenemos que buscar que los conceptos que son claves que estén en la cúspide de esa curva, cuando la curva está en ese estado de máximo rendimiento del alumno. Estructurando las clases de una forma similar que le dé seguridad, que le dé confianza al alumno y que sepa en qué momentos la atención tiene que estar a tope, máxima concentración, momentos de atención básica, de atención selectiva y momentos de atención que puede ser un poco más baja. Eso es fundamental, tener una buena estructura. Mostrar referencias visuales de lo que vamos a trabajar. Si utilizamos elementos visuales, sabemos que la atención va a captar mucho mejor eso que queremos decir. Utilizar soportes y lugares atractivos para ello. Con las nuevas tecnologías hay múltiples alternativas
con soportes y lugares atractivos para ello. Modulando el tono de voz, como hemos dicho. Si modulamos el tono de voz, hacemos que esté más atento en algunos momentos y que pueda estar un poco más relajado en otros momentos, con emociones que pueden, lógicamente, facilitar o dificultar la atención del alumno. Las emociones, si tú eres muy emocional, pues harás que la atención esté muy alta, pero si eres muy plano en tu discurso, pues va a bajar muchísimo ese nivel atencional. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción. Esta es una pauta básica que nos indica Francisco Mora. Y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación del conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo debemos captar la atención del alumno? Primero, dando pautas muy concretas. Dar pautas concretas, concisas, yendo al centro de la diana, que eso ayude a que el alumno asimile mucho mejor. Que haya una secuencia diaria de cómo son los procesos de atención en el aula, los procesos de comunicación en el aula coherentes a ese proceso atencional. Con asambleas, por ejemplo, como se suele utilizar normalmente, con rutinas y con encargados. Esto sirve muchísimo en educación infantil, o trabajamos mucho en educación infantil. Con explicaciones que sean cortas, máximo de 5 minutos, y que sirva para que esa parte manipulativa de la explicación, que sirva para que el alumno esté activo, que sea proactivo y con esa explicación rápida que empiece a trabajar. No debemos excedernos con las explicaciones, puesto que si no la atención va a bajar. El cambio de tono de voz, como decíamos, va a servir para que el alumno esté mucho más atento y va a ir diferenciando lo importante de lo menos importante. Muchas actividades de trabajo cooperativo para que haya mucha comunicación entre grupos, proyectar fichas en la pizarra, fichas de pizarra que sirvan para realmente tener esa atención captada por parte del profesor, con contenidos que sean nuevos, por ejemplo, canción con soporte visual. Eso sirve para que haya, por los diferentes sentidos, por ejemplo, a través de la audición, a través del oído, a través de la vista, pues que tengamos una mayor atención, siendo expresivos, muy expresivos. Cuanto mayor expresividad, mayor atención por parte del alumno, con carga emocional, como decíamos. La carga emocional hace que el alumno esté mucho más atento. Y no hay que olvidarse el personalizar, la cercanía, el acercarse al alumno. Utilizar los nombres de alumnos, por ejemplo, en cuentos. Utilizar el nombre del alumno sirve para captar mucho más la atención. Si se hace una pregunta en voz alta en un aula, por ejemplo, de ¿qué les parece esto?, a lo mejor responde uno, responden tres o no responde ninguno. Si le decimos, Manuel, ¿tú qué piensas de esto?, pues Manuel va a responder. Lógicamente, eso hace que capte la atención ese alumno, pero también el resto de alumnos, porque saben que le puede preguntar como docente, como profesor. Por lo tanto, es importante el emplear los nombres en cuentos o en actividades para que ellos estén mucho más implicados y de esta manera captamos mucho más la atención de los alumnos. Por lo tanto, y con esto ya concluyo, la comunicación y la atención están completamente unidas en el ámbito educativo. Sabemos que comunicando bien la atención la vamos a captar mucho mejor, y cuando hay esa simbiosis, cuando están equilibradas la comunicación con la atención, pues tenemos lógicamente aulas exitosas. Les deseo que tengan ahora aulas virtuales, porque es difícil tener la presencialidad, que sean exitosas, y también les deseo que cuando volvamos a la normalidad tengamos aulas presenciales del máximo nivel, teniendo en cuenta estos aspectos como son la comunicación y la atención en el aula. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Dosil, por la presentación, por el conocimiento y sobre todo por la energía y la pasión con la que lo ha sido capaz de transmitir a pesar de la distancia y la frialdad de la tecnología. Muchísimas gracias. Un placer y muchos éxitos. Y ya nada más decirles que el próximo jueves pues tendremos la siguiente píldora solidaria, y esperando que esta les haya gustado y que disfruten de la semana. Un saludo.